Bueno, chicos, por favor, si pueden desconectar su micrófono, porque se escucha todito. Chicos, desconecten su micrófono, por favor. Ahí está, genial. Bueno. Los que ya están presentes, y por favor en la parte del chat me pueden poner sus nombres y su apellido, porque hay algunos que no tienen. Desconecten su micrófono, chicos. Pongan su nombre y su apellido, porque hay algunos que no tienen especificado, ¿verdad? El nombre o el apellido completo, entonces, para poder identificarles a toditos, ¿sí? Bueno, hoy empezamos una clase nueva, que sería la parte de los hidratos de carbono, carbohidratos, azúcares, glúcidos, como lo quieran llamar. Dependiendo de la literatura también van a encontrar de diferentes formas, pero todos prácticamente son lo mismo. Entonces, primeramente vamos a hablar en lo que respecta a lo que son. Como bien dije, ¿verdad? Son justamente glúcidos, azúcares, ¿verdad? Generalmente se los relaciona mucho a eso, pero hay que tener presente también de que no todos los carbohidratos son dulces. Hay algunos que no tienen esa particularidad. Deshabiliten sus micrófonos. Bueno. En lo que respecta a los carbohidratos, son moléculas orgánicas, son biomoléculas, también pueden encontrar en algunos libros, ¿verdad? Que están constituidos principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, pero también hay otros carbohidratos que llegan a contener, puede ser azufre o puede ser nitrógeno. Prácticamente como les dije anteriormente, ¿verdad? Que la mayoría relaciona los carbohidratos como estructuras o cosas dulces, ¿verdad? Pero eso viene nada más de la etimología, que proviene de la palabra gliquis, que significa justamente dulce. Pero como les mencioné, no todos tienen esa particularidad, ¿verdad? Prácticamente los monosacáridos y los disacáridos son los que tienen esa peculiaridad. No todos, pero algunos. Y tiene una fórmula general, ¿verdad? Que es CH2O y una N, ¿verdad? Prácticamente el N sería la cantidad de moléculas que va a haber, ya sea de oxígeno, ya sea de carbono o ya sea de hidrógeno. También se los llama, como mencionamos, ¿verdad? Hidratos de carbono, hidratos, hidra de agua, ¿verdad? Y carbono, ¿verdad? De justamente la molécula de carbono, ¿verdad? Prácticamente sería una hidratación de la molécula de carbono, ¿verdad? En términos sencillos. Prácticamente son súper importantes estos compuestos para los seres vivos porque justamente constituyen una fuente de energía importantísima para lo que son los monogástricos. No así los poligástricos que tienen otra. Chicos, por favor, deshabiliten sus micrófonos, o si no, se junta con lo que digo y me confunden también a mí. Bueno, fíjense por favor entonces los que van entrando, que esté deshabilitado la parte del micrófono. Bueno, dijimos entonces, los carbohidratos también se los llama glúcidos, azúcares, hidratos de carbono, ¿verdad? Son entonces compuestos orgánicos por generalmente las moléculas carbono, hidrógeno y oxígeno, pero también pueden ser azufre y nitrógeno. Chicos, así no se puede. Deshabiliten sus micrófonos. Bueno, entonces dijimos que generalmente se los asocia con los dulces, ¿verdad? Pero viene justamente de su etimología, que es de gliquis, que significa dulces, pero solamente algunos tienen esa peculiaridad. Y tiene una fórmula general que es la
CH2O, ¿verdad? Y todo esto entre paréntesis por N, ¿verdad? Y ya les dije que son compuestos importantes porque justamente constituyen una fuente de energía para lo que serían los monogástricos, no así los poligástricos que tienen otro tipo de fuente de energía y también sirven justamente para las plantas, que vamos a ver por qué. Ahí está la fórmula general que les dije, ¿verdad? Sería un carbono y una molécula de oxígeno, ¿verdad? Y esto obviamente se va a modificar dependiendo de cuántas moléculas tenga, ya sea de carbono o ya sea de hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos forman elementos fibrosos y leñosos, dice, de su estructura y los compuestos de reserva nutricia, tubérculos, semillas y frutas. O sea, prácticamente constituyen una reserva energética para ciertos elementos. En este caso mencionamos los que son justamente las semillas, frutas. Vamos a ver que hay muchos azúcares a nivel de las frutas. Proviene, por ejemplo, la fructosa, que es súper importante en esos elementos, ¿verdad? Los tubérculos o las raíces de las plantas y también como reserva para las semillas, ¿verdad? Para posteriormente realizar la germinación, así como también obviamente los azúcares se encuentran disueltos prácticamente en plasma, en tejido sanguíneo, ¿verdad? Y desempeñan diferentes tipos de funciones, que una de ellas, como ya mencionamos, es justamente la de servir de reserva energética o de dar un plus de energía a nuestro organismo. Les había mencionado también que los azúcares se desarrollan a nivel de las plantas, ¿verdad? Y como prácticamente los vegetales o todas las plantitas que conocemos sintetizan justamente los carbohidratos o hidratos de carbono a partir de dos elementos, que son el dióxido de carbono y también el agua. Obviamente incluyen también otros elementos como serían los minerales, ¿verdad? Pero estas son, digamos, las principales. ¿Cómo? Van a captar la luz del sol o la energía lumínica en este caso, y ese proceso es denominado fotosíntesis, ¿verdad? A través de la fotosíntesis, estos elementos que mencionamos se van a transformar, digamos, en diferentes elementos que en este caso podrían ser azúcar o podría ser justamente oxígeno, que serían una fuente de energía también para los animales que posteriormente van a consumir. En este caso van a ser para los poligástricos, ¿verdad? Prácticamente los rumiantes, los que consumen vegetales, ¿verdad? Y este azúcar, como yo les mencioné en las diapositivas anteriores, o sea, los poligástricos no utilizan los azúcares como reserva energética, ¿verdad? Utilizan otros métodos, pero ellos, ¿verdad?, aprovechan justamente esos azúcares provenientes de las plantas a través de un mecanismo a nivel ruminal gracias a los microorganismos que se encuentran en rumen, ¿verdad? Bueno, en cuanto al proceso de fotosíntesis, ¿verdad?, ¿cómo es que se realiza? ¿Verdad? Nada más para rememorar un poquitito, ¿verdad? Bien sabemos que prácticamente en las plantas tenemos un pigmento, ¿verdad?, que le da justamente ese color verde a las plantas, que se llama clorofila, ¿verdad? Esta clorofila se va a encontrar ¿dónde? Dentro de los cloroplastos. Esto ya vimos en las primeras clases de bioquímica, ¿verdad? Prácticamente dentro de los cloroplastos tenemos otras estructuras, son como monedas unitarias, ¿verdad?, que son denominados tilacoides, que son estos. Cada monedita, vamos a llamarle, son denominados tilacoides. Y la estructura formada, dando lugar a las pilas, se llaman granos, ¿verdad? Y están dentro de lo que sería un estroma o prácticamente el citoplasma de esa hoja, ¿verdad? Bueno, entonces dijimos, ¿verdad?, que dentro de justamente los cloroplastos, específicamente a nivel de la clorofila, ¿verdad?, la clorofila es la que se encarga de absorber la luz solar, ¿verdad?, para realizar justamente el proceso en el cual se transforma a un tipo de energía, ¿verdad?, que sería un tipo de energía química. Prácticamente consiste en que la fotosíntesis entonces es la elaboración de azúcares y oxígeno, pero ¿a partir de quién? Justamente a partir del dióxido de carbono, agua y también los minerales que se adquiere a través de las raíces. Bueno, en cuanto a la fotosíntesis, tiene generalmente dos pasos. Una que son dependientes de la luz y otras que son independientes de la luz o denominado también ciclo de Calvin. Prácticamente las que son dependientes de luz se produce ¿dónde? En la membrana de estos tilacoides o de estas
pilas de moneda, ¿verdad? Y prácticamente necesita ¿qué cosa? Un suministro continuo de lo que sería la energía lumínica, ¿verdad? Esta clorofila que teníamos aquí va a absorber esa energía lumínica y la va a convertir en un tipo de energía que dijimos que era energía química. ¿Mediante qué? Lo va a transformar en dos elementos que son el ATP o adenosintrifosfato, que prácticamente es una molécula de almacenamiento de energía, y NADPH, que es nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Eso significa, ¿verdad?, que prácticamente es una coenzima que sirve para la síntesis de carbohidratos. Y prácticamente en este proceso, ¿qué pasa? En este proceso, justamente la molécula de agua, junto con la luz del sol y también con el dióxido de carbono, ¿verdad?, se va a transformar en lo que sería la molécula de oxígeno. Todo esto a nivel luminoso, ¿verdad?, cuando hay luz. En cuanto al ciclo de Calvin, ¿verdad?, que es cuando hay oscuridad o cuando es un proceso independiente de luz, mejor dicho, se va a llevar a cabo ¿en dónde? En lo que sería el estroma de mi planta, ¿verdad?, de la hoja propiamente, ¿verdad?, que sería alrededor de los tilacoides, ¿verdad? Y como ya dijimos, no necesita luz en este caso, ¿verdad? Prácticamente en este ciclo, ¿qué va a pasar? Se va a utilizar el ATP que mencionamos, ¿verdad?, el adenosintrifosfato, y también la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, ¿verdad?, de las reacciones que surgieron de las dependientes de luz. ¿Para qué cosa? Para fijar este dióxido de carbono y producir azúcares de 3 carbonos, ¿verdad?, que prácticamente es lo que me va a dar lugar a los azúcares. O sea, necesito luz para llegar a producir oxígeno y necesito oscuridad para llegar a producir también lo que serían los azúcares, que justamente los azúcares que me dan lugar sería el gliceraldehído 3-fosfato, ¿verdad?, o G3P se suele llamar también, que es el que me va a dar lugar a la glucosa propiamente dicha. Bueno, mencionamos también que en la alimentación humana, específicamente los monogástricos significa que tiene un estómago verdadero, ¿verdad? En los poligástricos o muchos estómagos, como se suele decir, tenemos un estómago verdadero y 3 compartimientos o 3 preestómagos. En el caso de los monogástricos y los humanos, ¿verdad?, prácticamente los carbohidratos son una fuente principal de energía. Tenemos también otras fuentes de energía, obviamente, ¿verdad? Tenemos en primera línea los azúcares, tenemos los lípidos también, ¿verdad?, que son una fuente de energía, ¿verdad?, posteriormente a la utilización de la glucosa. Y ¿cómo se representan prácticamente estas estructuras? Mediante proyecciones de Fischer, que es esto que tenemos aquí. Prácticamente las proyecciones de Fischer, ¿verdad?, se utilizan muchísimo en lo que respecta a la química orgánica. ¿Para qué? Para representar justamente dos dimensiones, ¿verdad? En dos dimensiones la disposición espacial de lo que serían las moléculas, ¿verdad?, de uno, de dos o más carbono. Chicos, cuando vuelven a ingresar, desconecten sus micrófonos. Vuelvo a repetir porque parece que no quedó claro. Entonces, las proyecciones de Fischer son nada más representación en dos dimensiones de las moléculas que tienen uno o más carbonos. Y ese nombre nada más viene de un químico alemán, digo bien. Sería como un plano cartesiano nada más de la representación de los carbohidratos. Bueno, y como les había mencionado ahora, que justamente los azúcares son una fuente de energía importantísima para los monogástricos y para las personas, le había dicho que en el caso de los rumiantes específicamente, estos azúcares o esta glucosa propiamente dicho, no se aprovecha de manera directa, vamos a decir. O sea, dentro de las plantas tenemos también azúcares importantes que vamos a ir desarrollando en las siguientes diapositivas, ¿verdad?, entre las cuales tenemos la celulosa, tenemos almidón y tenemos otros azúcares simples, ¿verdad? Generalmente digamos, estos elementos, ¿verdad?, no son aprovechados por el rumiante propiamente dicho. O sea, ellos no utilizan los azúcares como fuente de energía. ¿Qué es lo que utilizan como fuente de energía?
ácidos grasos volátiles. ¿Y cómo entonces ellos van a tener esa fuente de energía, siendo que las plantas contienen estos azúcares? Bueno, prácticamente estos azúcares, ¿verdad?, ya sean los complejos o los simples, ¿verdad?, van a pasar por procesos de desdoblamiento y conversión, ¿verdad? Esta parte, ¿verdad?, que habla específicamente de los metabolismos de los carbohidratos, vamos a dar aparte lo que sería la parte de los rumiantes, porque es un poco complicado, ¿verdad? Pero adelantándonos un poco, ¿verdad?, como les dije, estos azúcares se van a desdoblar en lo más simple posible hasta producir una estructura que se llama ácidos grasos volátiles. ¿Quién se encarga de desdoblar estos elementos? Dentro del rumen o a nivel ruminal tenemos microorganismos importantísimos. Estos microorganismos sí son los que aprovechan estos azúcares como fuente de energía. Entonces, dentro de esos microorganismos se va a desarrollar un proceso, los cuales me van a dar lugar a los ácidos grasos volátiles. Estos sí son fuente de energía para los rumiantes. Tenemos los más importantes, el acético, el butírico y el propiónico. Entonces, recuérdense, fuente de energía para los monogástricos y los humanos sería justamente los carbohidratos, hidratos de carbono, azúcares glúcidos, como lo quieran llamar. Y para la parte de los rumiantes serían los ácidos grasos volátiles, a través justamente de ¿qué? De la conversión de los azúcares complejos y simples a esto que habíamos mencionado, el acético, butírico y propiónico. Bueno, después hablábamos justamente de dos cositas. Mencionamos a los aldehídos, ¿verdad?, que son compuestos orgánicos caracterizados, dice, por poseer un grupo funcional, ¿verdad?, carbonilo. Carbonilo es CHO. También me menciona una acetona, que es un compuesto orgánico caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono. Dice, a diferencia de un aldehído en donde el grupo carbonilo se encuentra unido al menos a un átomo de hidrógeno. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, los carbohidratos podemos clasificar de diferentes formas, chicos, ¿verdad?, según la posición de esta estructura que mencioné acá, según el grupo carbonilo, dice, ¿verdad? También se puede clasificar según el número de átomos de carbono, ¿verdad?, que vamos a ir viendo también, según las unidades de los sacáridos. También tenemos una división de los polisacáridos y también puede ser según la complejidad de la molécula. Según la posición del grupo carbonilo, CHO, podemos clasificar en dos cosas, las aldosas y las cetosas. Prácticamente, ¿de qué depende? Justamente no indica si es que hay un aldehído o hay una cetona en esta estructura. ¿Y cómo yo voy a tener referencia a eso? Dependiendo de la posición del grupo carbonilo. Va a ser un aldehído si es que mi grupo carbonilo se encuentra hacia los lados o hacia los extremos de mi molécula. Y va a ser un grupo cetona, ¿verdad?, cuando este grupo carbonilo se encuentra en el centro o entre dos carbonos. Entonces, vuelvo a repetir, según la posición del grupo carbonilo podemos clasificar los carbohidratos en aldosas, que tiene que ver con aldehído, y cetosa, que tiene que ver con cetona. ¿Qué es lo que me va a indicar si es una aldosa o es una cetosa? Justamente el grupo carbonilo. Si está hacia los extremos o más hacia lateral, va a ser un grupo aldehído o va a ser prácticamente una aldosa. Si tiene un grupo carbonilo en el centro o entre dos carbonos, se va a denominar cetosa o cetona. Esa es una clasificación de los azúcares, ¿verdad?, o prácticamente de los carbohidratos. Y tenemos también, como les dije, otra clasificación que es según la complejidad de la molécula. O sea, de qué tantos compuestos está formado mi azúcar en este caso. Podemos clasificarlo en monosacárido, o sea, mono, un azúcar. Disacárido, di de dos o bisacárido, ¿verdad? No está muy habitual utilizar esa palabra, ¿verdad?, pero
se refiere a dos. Tenemos los oligosacáridos y tenemos los polisacáridos. ¿Por qué les puse en asterisco los disacáridos y los oligosacáridos? Porque en algunas literaturas lo pueden encontrar por separado y en otras literaturas pueden tener una división. O sea, que los monosacáridos se dividen también, que los disacáridos se dividen también en, al revés, perdón, los oligosacáridos se dividen en disacáridos, mejor dicho. O sea, pueden encontrar monosacárido, disacárido, oligosacárido, polisacárido, o pueden encontrar monosacárido, oligosacárido, que incluye a los disacáridos y los polisacáridos. Ahí está, mejor explicado. Bueno, tenemos entonces aquí, ¿verdad? Justamente lo que le estaba diciendo. Tenemos los carbohidratos, y según la complejidad de la molécula, entonces lo podemos clasificar según el monosacárido, un azúcar. Oligosacárido, ¿verdad? Más de 2 a más. Y polisacárido. Monosacárido tenemos de dos tipos, lo que ya mencionamos. La aldosa, teniendo un grupo aldehído, y la cetosa, teniendo un grupo cetona. Esto se puede volver a clasificar otra vez, dependiendo de la cantidad de carbonos que tiene. En triosas, 3, tetraosas, 4, pentosas, 5, hexosas, 6. Y los oligosacáridos, lo que les mencioné, se puede dividir también en lo que serían disacáridos, ¿verdad? Y de trisacáridos a decasacáridos. Esto también es una clasificación que pueden llegar a encontrar en algunos libros y en otros no. Hay algunos que prácticamente lo dividen en disacáridos, ¿verdad? Nada más. Y hay otros que clasifican en disacáridos, trisacáridos, ¿verdad? Y va aumentando, ¿verdad? Dependiendo del autor van a encontrar, pero todas son válidas. Y posteriormente los polisacáridos, que son más de 10. Bueno, primeramente vamos a hablar de los monosacáridos, entonces. Dentro de los monosacáridos tenemos dos elementos importantes que vamos a hablar mucho también, que son la glucosa y la fructosa. O sea, son dos azúcares o dos monosacáridos, mejor dicho, de importancia biológica, glucosa y fructosa. Prácticamente los monosacáridos son los más sencillos, ¿verdad?, de las moléculas. ¿Por qué? Porque está compuesto, como lo dice su nombre, de un solo sacario, mono 1. Entonces, prácticamente esta molécula no se puede romper o no se puede desdoblar otra vez en algo más simple, porque justamente ya es lo más simple que pueda haber. Por eso también se los denomina azúcar simple. Y tiene azúcares con 4, 5, 6 átomos de carbono. Puede llegar a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexosa, dice por ejemplo, ¿verdad? Hex viene de 6. Entonces por eso, ¿verdad? Entonces monosacárido es uno de los azúcares más sencillos, por lo tanto no se puede desdoblar en más simples y tienen átomos de carbono entre 4, 5 y 6, ¿verdad? Y ahí habíamos mencionado dos azúcares importantes biológicamente, que son la glucosa y la fructosa, que prácticamente son unas hexosas, como vemos acá, unas hexosas con un grupo aldehído y un grupo cetona. Aldehído, aldohexosa, y un grupo cetona, cetohexosa. También me olvidé de mencionar que dentro de los monosacáridos tenemos otro azúcar importante, que es la galactosa. ¿Dónde podemos encontrar prácticamente los monosacáridos? Podemos encontrar en las frutas, podemos encontrar en las verduras, lo podemos encontrar en la miel. Y acá me menciona que están formados por lo que sería un polihidroxialdehído o polihidroxicetona. ¿A qué se refiere con esto? Polihidroxi, que tengo varios grupos hidroxi dentro de estas moléculas, ¿verdad? Y puede ser un aldehído o puede ser una cetona. El grupo hidroxi o alcohol serían estos, ¿verdad? Entonces, polihidroxi, que tengo varias de estas moléculas. Aldehído, aquí está mi grupo, y la cetona, que está aquí. Podría estar en el centro o entre dos
carbono, ¿verdad? Esto estaba hacia los lados. Entonces, también pueden encontrar en algunas literaturas que a los carbohidratos o los monosacáridos, en este caso, se lo pueden clasificar como polihidroxialdehído o polihidroxicetona. O sea, dependiendo de la cantidad de grupo hidroxi, poli tiene varios, y puede ser un aldehído y puede ser una acetona. Y mencionamos los de interés biológico, como les dije. El polihidroxialdehído es una glucosa, que es una aldosa, termina en osa, y un polihidroxicetona, ¿verdad? Que es una fructosa, que es una cetosa. Tiene un grupo cetona, en este caso la fructosa, y el otro tiene un grupo aldehído en el caso de la glucosa. Prácticamente estos azúcares se pueden diluir en agua y también pueden ser diluidos, digo bien, en otros tipos de diluyentes. Acá menciona, por ejemplo, el etanol, y son insolubles en solventes apolares. Y como les habíamos mencionado, verás que prácticamente no todos los monosacáridos o prácticamente no todos los azúcares son dulces. Bueno, en cuanto a la clasificación de los monosacáridos, ya hablamos un poco, ¿verdad? Me menciona que si el azúcar, o sea, vamos a tener una clasificación, ¿verdad? Dependiendo si tiene un grupo cetona o un grupo aldehído. Si tiene un grupo cetona, vamos a denominarlo cetosa, y si tiene un grupo aldehído, vamos a denominarlo aldosa. ¿Por qué esa denominación? Por el grupo que tiene. La aldosa, que es un aldehído, tiene justamente un aldehído, y la cetosa, que es un monosacárido, en este caso tiene una cetona. Cetosa, cetona. Aldosa, aldehído. No se olviden, polihidroxialdehído o polihidroxicetona también. Dependiendo también de la literatura, pueden encontrar que estos azúcares simples o estos monosacáridos pueden tener las terminaciones de osa. Si tiene osa, significa que es un monosacárido o un azúcar simple. Y también habíamos dicho, ¿verdad?, que prácticamente la clasificación, digamos, de los carbohidratos podía depender también del número de carbonos, dijimos. Y en este caso, los monosacáridos, dependiendo del grupo de carbono que tiene, podríamos denominarlo triosa, tetrosa, pentosa o hexosa, ¿verdad? Por ejemplo, las pentosas llegan a tener, por ejemplo, 5 carbonos, triosas 3, tetrosas 4, hexosas 6. Bueno, mencionamos, ¿verdad?, que dentro de los monosacáridos importantes teníamos, por ejemplo, la glucosa, la fructosa y la galactosa, ¿verdad? Ya bien saben ustedes que la glucosa es un producto final de lo que sería el metabolismo de los carbohidratos. O sea, prácticamente todos los carbohidratos desdoblados, a diferencia de los rumiantes, llegan a convertirse a lo que sería la glucosa, ¿verdad? En condiciones normales, prácticamente es la fuente exclusiva de lo que sería en los humanos y los monogástricos del sistema nervioso, ¿verdad? Este azúcar también se va, digamos, almacenar, ¿verdad?, en el caso que no se necesite, en hígado y en músculo. O sea, nosotros cuando consumimos carbohidratos, ¿verdad?, o alimentos ricos en azúcares o almidones, ¿verdad?, o todo lo que respecta a la parte de los carbohidratos, ¿verdad?, me aumentan de cierta forma la glucemia o el nivel de glucosa en sangre, ¿verdad? Esta glucemia se tiene que regular. ¿Quién es el que regula, digamos, el nivel de glucemia en sangre? La insulina. O sea, como un alimento rico en azúcares, el azúcar aumenta a nivel sanguíneo y tiene que volver otra vez hasta los valores normales. Entonces, ahí se libera la insulina, ¿verdad?, porque los diabéticos, ¿para qué se inyectan la insulina? Para regular justamente el nivel de azúcar. Entonces, se libera la insulina por los islotes de Langerhans del páncreas exócrino. Entonces, ¿qué va a pasar? Hace que esa glucosa se transforme en un producto de reserva. O sea, esta glucosa se tiene que transformar en lo que sería el glucógeno. Este glucógeno, que es la fuente de reserva energética de los carbohidratos, se va a guardar en hígado y se va a guardar en músculo. O sea, en tiempos de necesidad o anorexia o inanición, cuando no se está consumiendo algo, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a liberar las reservas energéticas de los azúcares
a nivel de hígado y a nivel de músculo. Y cuando prácticamente estas reservas energéticas se acaban, ahí recién empieza a desdoblarse otra vez la otra fuente de energía importante que mencionamos, que son los lípidos, ¿verdad? Mencionamos también en este caso la fructosa, ¿verdad? Que como lo dice su nombre, se encuentra prácticamente en frutas y también se encuentra en miel. Es el más dulce de los azúcares. Este también se puede absorber a nivel intestinal y también puede llegar a pasar al hígado, donde se tiene que metabolizar a un producto que sería la glucosa. Y tenemos también la galactosa, que prácticamente no se encuentra de manera libre en la naturaleza, ¿verdad? Prácticamente se produce por hidrólisis o el desprendimiento de una molécula de agua, ¿verdad? En este caso de la lactosa, o mejor llamado azúcar de la leche. Bueno, entonces, dentro de los monogástricos teníamos la clasificación, ¿verdad? De acuerdo al número de carbono, ¿verdad? Tenemos los más importantes, que son las pentosas. Las pentosas, como mencionamos, son monosacáridos, son azúcares simples. Y pento viene de 5, entonces tiene 5 átomos de carbono en su estructura molecular. Prácticamente dentro de estos monosacáridos, así como los demás, tienen justamente estos grupos hidroxilo, ¿verdad? Dentro de su estructura, ¿verdad? Y también puede llevar, ya sea un grupo cetona o también un grupo aldehído, ¿verdad? El aldehído estaba hacia aquí, el grupo cetona hacia el centro más o menos, ¿verdad? Bueno, dentro de las pentosas tenemos también estructuras o elementos importantes, como por ejemplo las aldopentosas, ¿verdad? Que son importantísimos como compuestos de ARN y ADN. Tenemos también las cetopentosas, ¿verdad? Tenemos las ribulosas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, mencionamos algunos de importancia biológica, como son la D-arabinosa y la D-silosa. Menciona que son azúcares que se encuentran en los vegetales. A la D-arabinosa se lo llama también azúcar pectina. Dice. La D-arabinosa, chicos, es un monosacárido, como mencionamos acá, de 5 átomos de carbono y tiene prácticamente en su grupo funcional una molécula de aldehído. O sea, podemos clasificarlo como una aldopentosa. Aldo de aldehído pentosa de 5 átomos de carbono. Prácticamente, ¿de dónde proviene? Proviene su nombre de una goma que se denomina goma arábica, ¿verdad? Que es justamente de donde se lo sacó por primera vez. Prácticamente es un azúcar exclusivo de lo que serían los vegetales. En cuanto a la desilosa, menciona que puede ser aislada de la madera, por eso también se lo denomina azúcar de madera. Es también una aldopentosa, o sea, tiene un grupo aldehído dentro de mis 5 carbonos. Y principalmente es alimenticio, pero también se lo puede utilizar para, hay una prueba que se denomina prueba de silosa o prueba de silosa, dependiendo del laboratorio, que justamente sirve para poder determinar el nivel de absorción intestinal en el caso de los carbohidratos o de los azúcares simples propiamente dicho. O sea, permite detectar si hay una absorción apropiada de lo que serían los azúcares simples. Y como les mencioné, ¿verdad? Las aldopentosas, ¿verdad? Que también se los puede llamar de ribosa o de desoxirribosa, dependiendo de cuál sea, ¿verdad? Que justamente tienen dentro de su grupo un aldehído, ¿verdad? Por eso esa denominación aldopentosa, tiene un grupo aldehído. Y ahí mencionamos las importantes de ribosa y de desoxirribosa, que como lo dice aquí, son componentes de la parte genética, ¿verdad? Por lo tanto son parte integrante de los materiales hereditarios, o sea, principalmente constituyen lo que sería el ARN o ácido ribonucleico y ADN y ácido desoxirribonucleico. Les había mencionado también las otras estructuras que eran, por ejemplo, la cetopentosa, ¿verdad? Que tiene ceto de cetona, ¿verdad? Tiene un grupo cetónico y tiene también 5 átomos de carbono, ¿verdad? Este elemento prácticamente es importante a nivel de fotosíntesis también. Y les había mencionado la ribulosa, ¿verdad? Que prácticamente no se le considera dentro de todo como una pentosa porque no tiene el grupo hidroxilo.
en su estructura a diferencia de las demás. Pero prácticamente se le estudia como tal porque tiene similitudes estructurales con los que son las aldopentosas, ¿verdad? Y a esto también se lo puede llamar desoxirribosa, ¿verdad? Que es parte del ARN. Después tenemos las exosas, ¿verdad? Hablamos de las pentosas, penta 5, exosas 6, ¿verdad? Son también monosacáridos, ¿verdad? Que tienen una cadena de 6 carbonos, ¿verdad? Su principal función, ¿cuál va a ser? Justamente producir energía. Tenemos elementos importantes dentro de las exosas. Ahí podemos mencionar, por ejemplo, la glucosa, que es súper importante, la galactosa también, la manosa y la fructosa. Y me menciona que la manosa y la galactosa, ¿verdad?, se encuentran siempre en los polisacáridos naturales, nunca en estado libre. Y menciona la fructosa, ¿verdad?, que es el azúcar de las frutas. Hablando un poquitito, por ejemplo, de manosa, podemos decir que es un azúcar simple que se encuentra en muchas plantas y también en frutas, ¿verdad?, pero en pequeñas cantidades. En cambio, a la de galactosa, por ejemplo, es un azúcar simple, como continuamos hablando de los monosacáridos, ¿verdad?, que prácticamente se convierte en glucosa en el hígado como una forma de aporte genético. Además, también va a formar parte de los glucolípidos y las glucoproteínas de las membranas celulares, específicamente a nivel neuronal. En cuanto a la fructosa, ¿verdad?, que dijimos que es el azúcar de las frutas, a diferencia, ¿verdad?, o sea, a pesar de que su nombre se refiere mucho más a frutas, también se puede llegar a encontrar en vegetales, se puede encontrar en la miel también, como mencionamos anteriormente, ¿verdad?, que prácticamente tiene una forma molecular similar a lo que sería la glucosa, pero tiene una diferente estructura, ¿verdad? Después también podemos decir que tiene un sabor dulce, ¿verdad?, y tiene un poder edulcorante que sería mayor a lo que es la glucosa. Pero, siempre hay un pero, la velocidad de absorción de este azúcar o de la de fructosa es mucho más lenta de lo que sería la glucosa. En cuanto a la de glucosa, ¿verdad?, que dice que tiene una función fundamental en la nutrición, ¿verdad?, incluida en la parte humana, ¿verdad?, es justamente el azúcar más importante, chicos, ya sea del reino vegetal o ya sea de la parte de los animales, ¿verdad?, más todavía en el parte de los monogástricos. Es el monosacárido más abundante en lo que sería a nivel de la naturaleza, tiene un sabor dulce y se lo puede diluir en agua. Y prácticamente es usado como material energético directo por todas las células, que eso ya estamos repitiendo varias veces. Bueno, y después hablamos de algo súper importante que dice que es el enlace glucosídico. Van a encontrar varias definiciones, pero la que me gusta es esta, ¿verdad?, que es prácticamente el enlace éter entre el hidroxilo de un azúcar y el alcohol de un enlace glucosídico o glicosídico. Enlace éter es esto que se forma aquí. El enlace éter es un oxígeno prácticamente con una rayita. El hidroxilo también se denomina alcohol o es OH,